Hola, soy Ernesto y en Vanguardia Laboral queremos llevarte el derecho del trabajo de forma sencilla y entretenida. Aunque parezca políticamente incorrecto, mi intención con el video de hoy es transmitirte mi convicción de inconveniencia del salario mínimo. Y por eso te pido que me escuches no desde un juicio sensible, sino desde una subjetividad racional. Es decir, que me escuches con la cabeza y no con el corazón, porque quizás lo que yo estoy diciendo, que en palabras castizas sería, para mí el salario mínimo no debe existir y es completamente inconveniente, puede parecer frío y despiadado, pero espero que al final de estos minutos te des cuenta de mi posición y si la compartes, magnífico. Pero si difieres, también. Lo importante es que tengas una opinión, o más que una opinión, un punto de vista distinto al que normalmente te expresan los medios o las personas que quieren ser políticamente correctas y decir lo que la gente quiere escuchar. Y en ese canal no tenemos esa pretensión, no buscamos eso. Entonces, dicho eso, quisiera que del debate o de la discusión que vamos a tener excluyamos dos puntos. Por un lado, una pregunta, y es la pregunta de, ¿tú podrías vivir con 1.500.000, perdón, 1.100.000? ¿Para ti es justo que una persona o una familia que depende de un salario mínimo reciba ese dinero? Hay que excluir esa pregunta, porque si esta pregunta emocional se hace, pues evidentemente la respuesta de cualquier persona sería, no, no es justo, una familia de 4 integrantes no puede vivir con 1.100.000 pesos al mes, no puede. Pero es lo mismo que decir, para ti es justo que haya niños con cáncer. No, no es justo. Pero el hecho de que para mí no sea justo no significa que deje de haber niños que padecen esa enfermedad. Además, porque el hecho de que se reparta dinero o se imprima dinero, por ejemplo, si habláramos de justicia, a la larga no determinaría que efectivamente los ingresos de las personas crezcan. Entonces, excluyamos esa pregunta emocional y dejémosla a un lado en este debate. Y de otro lado, separémonos del prejuicio de el empresario avaro que quiere aprovecharse de las personas. Yo te hago esta pregunta, si eres trabajador o si eres empresario, ¿tú por qué te mueves? Y estoy seguro que todos, tú, yo, todas las personas, nos movemos por intereses personales. ¿Cuáles son nuestros intereses personales? Te lo pongo de ejemplo cuando tú vas a negociar con tu jefe tu sueldo. Cuando vas a negociar con tu jefe tu sueldo, ¿qué quieres? Pues que te aumenten el sueldo y tú ahorrar en los gastos de la semana. Porque lo que quieres tener es mayores ingresos y menos costos. Quieres tener más dinero, quieres tener más patrimonio. Pues pasa exactamente lo mismo con el empleador. El empleador quiere recibir más plata y gastar menos. Punto. Entonces, quizás si tú fueras el empleador, tomarías decisiones similares. Además, porque a ti te juzgan en el sector privado. En el sector privado. Te juzgan por resultados. Y los resultados son cuánto dinero aportas y produces en esta empresa. Y todos quizás nos comportaríamos con lógicas muy similares. Aunque hayan personas de cierta tendencia política que diga que es que hay que repartir las utilidades y efectivamente hay que hacerlo. Pero esas mismas personas no hablan de repartir pérdidas, por ejemplo. Cuando a la empresa le va mal, el que responde es el empresario. Entonces asume un riesgo que también significa una posibilidad de conseguir mayores ingresos. Excluyamos esa pregunta y ese prejuicio, por favor. Ahora, entremos en materia, digamos, ¿qué es el salario? El salario es simple y sencillamente la contraprestación que paga una persona a otra por un servicio que presta esta segunda persona. Pensemos en Messi jugando para el PSG. Messi recibe cierta cantidad de dinero por jugar fútbol. Y pues por ir a entrenar entre semana, en fin. Tal y como pasaría con el presidente de Coca-Cola, con un operario de Mercedes, en fin.
A ellos les pagan por ir a hacer carros o por administrar una empresa. Y lo que se le paga por el servicio que prestan se llama sueldo o salario. En este punto es muy importante hacer énfasis en que el empresario, el empleador, siempre te va a contratar siempre y cuando tú le produzcas una cantidad de dinero mayor a la que te está pagando, porque ese es el negocio. Te doy un ejemplo. Digamos que yo soy una persona que hace vidrios y entro a trabajar en una empresa. Cada vidrio que hago cuesta 200.000 pesos. Hago 10 en el mes y esos 10 vidrios se venden al mes. Eso significa que por lo que yo hago a la empresa le entran 2 millones de pesos. Evidentemente la empresa no me va a pagar más de 2 millones de pesos, porque si me pagara una cifra superior, pues entraría a perder. Eso está claro. Entonces, como lo que yo le produzco a la empresa son 2 millones de pesos, la empresa me va a pagar menos de 2 millones de pesos, pues para provisionar el tema de seguridad social, para pagar gastos administrativos de la empresa, publicidad, en fin, etc. Entonces, evidentemente, una empresa te va a contratar siempre y cuando tú le representes a esa empresa más del salario que te va a pagar. Entonces, teniendo como referencia qué es el salario mínimo. El salario mínimo es la pretensión o el deseo de unos burócratas en posiciones de poder en el Estado que quieren estandarizar los ingresos de las personas. Entonces, todas las personas vamos a ganar X cantidad de plata y no se puede ganar menos de ese dinero. Por supuesto, olvidan ciertas particularidades de las personas, pero a la larga es eso. Y en este momento voy a parecer aún más frío porque te voy a comparar el salario mínimo con un precio, porque a la larga eso es. El salario mínimo es un precio que se fija en el mercado. Entonces, digamos que por un carro el mercado fija X cantidad de dinero por ese carro. Ese es el precio que se le asigna a ese carro, porque X cantidad de personas quieren comprarlo, porque tiene ciertas características, es muy rápido, es muy lento, en fin. El mercado está dispuesto a dar esa cantidad de dinero por ese carro. Así como hay precios por objetos, hay precios por servicios. Entonces, un odontólogo que te presta un servicio te cobra X cantidad de plata. Entonces, si tienes una caries, yo te saco la caries y por sacar una caries y poner el cemento que ponen los dentistas, cobro 20.000 pesos. Pero otra persona, otro dentista cobrará 50.000. Ese es el servicio del dentista. Y es un precio, como se podría pensar, el precio de un objeto, de un carro. El salario mínimo es la fijación de un precio. Porque desde un ente central dicen, los servicios, mejor dicho, el trabajo prestado por los colombianos no puede, o las personas que trabajan acá, no puede valer menos de X cantidad de plata. Eso en la práctica, ¿qué significa? Y aquí entro en los temas inconvenientes que genera el salario mínimo. Eso significa que las personas que no le representan a una empresa esa cantidad de dinero entran al mercado informal. ¿Por qué? Insisto, una empresa va a contratar a alguien siempre y cuando esa persona le represente más del salario mínimo. Porque si no te representa más del salario mínimo, pues tú no vas a contratar a alguien para perder. Y esto queda evidenciado con un punto que te dejo en la descripción del video, y es la informalidad en Colombia para el trimestre de julio a septiembre de 2022. Según el reporte del DANE, te dejo el link en la descripción, insisto, para que te des cuenta que no estoy mintiendo, el 58 punto algo de los colombianos trabajan informalmente. Es decir, que 6 de cada 10 colombianos no trabajan en un empleo formal y por consiguiente no reciben un salario mínimo. ¿Por qué sucede esto? Porque el gobierno tiene una pretensión absurda, y es que todos ganemos una cantidad mínima de dinero, pero las personas en el mercado quizás no le representamos eso a un empresario. Y insisto, debo estar sonando como la persona más fría porque estoy viendo al trabajador como un objeto que se puede cuantificar, pero a la larga eso somos. Todos los que estamos trabajando buscamos nuestros intereses personales
Y esos intereses personales chocan con los intereses personales del empleador y después de ese choque llegamos a un acuerdo que es un salario. Si ese acuerdo quiere imponerse desde un ente externo, lo que va a producir es que las personas que no le representen o le generen a la empresa esa cantidad mínima de plata, pues van a ser excluidos del mercado laboral. Y esa es la vida, o sea, ese es el mercado. O, insisto, ¿tú qué harías si fueras un empleador y ese trabajador no te representa la cantidad de dinero que significa un salario mínimo? O cierras la empresa, o no lo contratas, o contratas por fuera de la ley. Porque hay leyes que evidentemente no van de la mano con la realidad y generan ciertos conflictos porque no son leyes que estén ajustadas con las circunstancias propias del mercado. Entonces, el primer inconveniente, la fijación de un salario mínimo produce informalidad, porque las personas que no le representan a la empresa más de la cantidad de dinero que se establece como el salario mínimo, pues no son contratadas. Y si no son contratadas, pasan a ser parte del mercado informal de Colombia. O bueno, del país donde me estés viendo. Entonces, como primera medida eso. Como segunda medida, la informalidad lo que genera es que el sistema de seguridad social no esté financiado, porque la salud y las pensiones se financian a través de los aportes que se entregan en virtud del contrato de trabajo. Entonces, si no se celebra un contrato de trabajo formal, pues ni Colpensiones o los fondos privados, ni la salud, las EPS y demás van a estar financiadas, porque los sistemas no van a recibir ese dinero. ¿Y eso qué significa? Que el Estado tiene que subsidiar esos servicios a través de impuestos que a la vez generan más desempleo, pero ese es un tema que no tiene relación con este video. Entonces, el salario mínimo, como genera informalidad, también genera que el sistema de seguridad social esté desfinanciado. Como tercera medida, genera unos incentivos nefastos, y es que yo como empresario, si tengo un puesto básico, que sería el que recibe el salario mínimo, no puedo generar incentivos. Evidentemente ustedes me dirán, claro que puede, porque le podría dar bonos a las personas que más trabajan. Sí, pero como mi lógica es tener rentabilidad, entonces, si hay una persona que me representa más del salario mínimo, pero una persona me representa menos, pongamos el ejemplo de hacer zapatos. Yo hago zapatos, el salario mínimo está en 10 millones de pesos, cada zapato cuesta 1 millón de pesos. Esta persona me hace 10 zapatos al mes, eso significa que al mes esa persona me representa 10 millones de pesos. Pensemos que el salario mínimo son 10 millones de pesos. Entonces esta persona me representa al ras, pero tengo otra persona que hace 12 zapatos, es decir, hace 12 millones de pesos, y otra que hace 8. Yo evidentemente tengo que cubrir los gastos dentro de mi empresa de esa persona que me representa 8 zapatos, pero yo tengo que pagarle 10 millones de pesos. Tengo que sacar los 2 millones de pesos de más, que es el que produce más, para cubrir el gasto que me representa la persona que hace menos. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que me pareció, creo que sonó enredado y ofrezco disculpas si fue así. Lo que quiero decir es que yo como empresario no tengo la posibilidad de asignar el salario con referencia a el real servicio que me presten las personas. Es decir, que los incentivos que se generan dentro de la empresa se rompen porque todos vamos a ganar un salario mínimo y la mayoría de personas ganan un salario mínimo. Si yo no tuviera esa imposibilidad, yo podría asignarle a cada persona por el trabajo que desarrolla. Porque vuelvo al tema, en una empresa privada lo que se busca es utilidad. Entonces, entre más me produzca, más le puedo pagar. Como último punto de los inconvenientes, yo sí quisiera cerrar este tema diciendo que llegamos a un salario mínimo porque en el pasado, antes de que existieran ciertas regulaciones, los empleadores sí podían aprovecharse de esta situación porque no existían redes sociales, porque no existían derechos y porque solo pensaban en su lucro. Pero aún así, si no existieran imposiciones legales, evidentemente los buenos trabajadores siempre tendrían empleo, porque las empresas se buscarían a los mejores trabajadores. Entonces, si un trabajador me representa una cantidad de dinero suficiente para un sueldo alto, o representa
unos ingresos suficientes para pagarle un sueldo alto, pues yo le voy a pagar un sueldo alto, porque de todas formas voy a sacar ese dinero en el mercado. Si el trabajador no me lo representa, pues no se lo voy a pagar. Entonces, puede que en el pasado hayan existido injusticias, pero esas injusticias de todas formas se verían compensadas por el mercado. Es decir, si hay un buen trabajador que hace chasis de carros y trabaja en Mercedes y siente que no le pagan mucho, pues se puede ir a BMW y en BMW le pagarán más porque saben que el trabajo es bueno. Entonces, ya hablamos de 3 inconvenientes con el salario mínimo. Ahora, tú me dirás, ok, me ha hablado de los inconvenientes del salario mínimo, pero ¿y qué pasa si no hay salario mínimo? Pues no es algo que yo me invente, y te voy a dejar un artículo del Tiempo en el que hablan de 4 o 5 países en los que no hay salario mínimo, que son Dinamarca, Australia, Suiza, Italia, y no sé si hay otro. Como te puedes dar cuenta, son países con un ingreso per cápita alto. Es decir, es mentira que porque no se fije un salario mínimo las personas van a ganar muy poco. Por el contrario, estos países que te acabo de nombrar tienen ingresos per cápita, es decir, ingresos individuales muy altos. Son países ricos. Entonces, aunque no se fije un salario mínimo, los empresarios pagan muy bien porque la economía da para que se pague esos sueldos. Entonces, no es algo que yo me invente y diga, ay, es que es una utopía que yo quiero que no haya salario mínimo. No, lo que estoy diciendo es que en los países en los que se fija un salario mínimo, generalmente los ingresos son malos porque, o malos no, son bajos, porque no se tiene en cuenta, digamos, ciertas realidades del mercado que son las que permiten dar contraprestaciones más altas. Ahora bien, el salario mínimo en Colombia para 2023. Hoy estamos a 11 de diciembre, algunas personas hablan de un 20% de aumento. Eso en el discurso suena muy bonito, en el discurso suena excelente. Y es que ahora los trabajadores vamos a recibir lo que realmente necesitamos para sobrevivir. Y por eso comenzaba con, o en algún momento del video decía, la pretensión de burócratas de fijar un salario mínimo no significa que los ingresos reales de los trabajadores sean esos. Entre otras cosas, porque ponte en el papel del empleador. Y entonces, si ahora el empleador, digamos un empleador, pongamos el ejemplo Pepitosas, y Pepitosas tiene 100 trabajadores, de los cuales a 80 le paga un salario mínimo. Si esos 80, dentro de esos costos fijos, me lo aumentan en un 20%, eso significaría que para yo mantener esa base de trabajadores, mis ingresos tienen que aumentar un 20% si yo quiero seguir ganando lo mismo. Entonces, un aumento grande del salario mínimo no necesariamente va a significar un incremento en el poder adquisitivo de los trabajadores. Porque puede que haya inflación, como está sucediendo, porque hay muchos precios que aumentan con relación al salario mínimo. Entonces, en realidad, no es que aumente el poder adquisitivo de las personas. Y además, genera incentivos nefastos para ciertas empresas, porque van a decir, en Colombia no es rentable montar un negocio, y como no es rentable montar un negocio, pues me voy para otro país que sí sea rentable. Y a la larga, ¿quién se ve afectado? Las personas que trabajan y dependen de ese salario. El empresario vende sus bienes y se va a producir a otro lado. Pero si la discusión la transformamos en un tema emocional de decir, ¿con cuánto puede sobrevivir X o Y persona? Pues la respuesta evidentemente será, no, pues entre más reciban las personas mejor. Si le podemos fijar el salario mínimo en 10 millones de pesos, pues la verdad que era excelente. Pero eso tiene unas consecuencias nefastas en la economía y en la realidad. Por eso, simple y sencillamente, yo quisiera que cuando escuchemos la discusión del salario mínimo veamos otros puntos de vista y no necesariamente prejuicios emocionales que quizás no van de la mano con la realidad. Y cuando hablen del salario mínimo, vean la otra posición. Si usted es empleador, pues vea, quizás yo tengo unas utilidades grandes, podría aumentar. Y si usted es trabajador, pues esta persona tiene una empresa para ganar plata. Si aumenta mucho el salario mínimo, quizás se va.
y esta persona se lleva la plata. Yo me quedo sin trabajo. A modo de cierre del video, ¿cómo fijan el salario mínimo en los países que yo te nombré? Italia, Suiza. No hay salario mínimo establecido desde un ente central, sino que en algunas ocasiones, o dependiendo de la industria, los sindicatos o los representantes de los trabajadores de ese ramo o ese gremio se reúnen y llegan a un acuerdo que tiene como referencia, por supuesto, los ingresos propios de esa industria y las necesidades particulares de los trabajadores. No desde un ente central que tiene la pretensión de generalizar como si todos fuéramos máquinas que vamos a trabajar de 8 a 5 y hacemos 2 horas extras diarias. Porque las vainas, las circunstancias en la realidad son diferentes a cómo la piensa el legislador o un funcionario del gobierno nacional. Esa podría ser una buena opción, para que después no pienses que yo simplemente critico el hecho de fijar un salario mínimo sin dar una opción. Una opción buena podría ser que los gremios se pongan de acuerdo entre empleadores y trabajadores. Espero que, independientemente de estar o no estar de acuerdo conmigo, veas un punto distinto respecto del salario mínimo. Ese fue el tema del video de hoy. En Vanguardia hacemos todo lo que está en nuestras manos por generar contenido que te entretenga y te informe del derecho laboral. Buen día, buena tarde, buena noche. Hasta luego.